Dios te bendiga, te guarde, te saluda tu hermano y amigo el pastor Sammy Rodríguez y quiero soltarle una palabra a tu espíritu para que seas edificado. Por una palabra es como yo le he titulado a esta pequeña y corta reflexión. Por una palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por una palabra se hicieron grandes maravillas aquí en la tierra a través de nuestro Señor Jesús. A través de una palabra muchos enfermos fueron sanos. Y obviamente a través de una palabra tú y yo estamos aquí. ¿Qué no ha hecho la palabra de Dios escrita o hablada por el Espíritu de Dios para nuestras vidas? Muchos hoy en día estamos de pie por una palabra que Dios nos dio. Yo no estaría aquí si no fuese sido por una palabra que Dios nos ha dado. No hubiese estado yo cumpliendo mi asignación y mi llamado operando si no hubiese sido porque Dios me dio una palabra. Es decir, que una palabra nos ha cambiado la vida a ti y a mí. Una palabra nos ha catapultado en otra dimensión de gloria, en otra dimensión sobrenatural del Espíritu de Dios. Una palabra. Pedro, muchos dicen que caminó sobre las aguas, pero Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Si analizas la historia, Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro le está diciendo, Señor, si eres tú, yo quiero entrar en esa dimensión. Señor, si eres tú, que yo fluya allí. Yo quiero hacerlo. Y Jesús le dijo a Pedro, ven Pedro. Aquí Jesús le está haciendo la invitación por una palabra. Le está diciendo, Pedro, camina, entra a esta nueva dimensión de gloria, entra a esta nueva manifestación. A partir de hoy yo te quiero llevar a otro nivel, donde no seas de las personas que miran las turbulencias y se sienten asustadas. No, te voy a enseñar, Pedro, a que tú camines en una atmósfera de gloria, donde tú caminas por encima de lo que te hace la guerra. Es decir, que una palabra lo catapultó a otra dimensión de gloria. Entonces Pedro empieza a caminar en una nueva atmósfera. ¿Por qué? ¿Porque él quiso? ¿Porque él estudió? No, porque Jesús soltó una palabra que le cambió la vida. Y aunque no vemos a Pedro caminando nuevamente sobre las aguas, o posiblemente no vimos a Pedro que se le haya ido el miedo después de que se hundió, pero vimos que Pedro marcó, que fue uno de los pioneros en el avivamiento del Pentecostés, porque una palabra le cambió la vida, porque él arrebató y decidió creerle a Jesús, a que él iba a entrar en una atmósfera o una nueva temporada de gloria para su vida y su ministerio. Es decir, que una palabra nos tiene el poder para catapultarnos en otra dimensión de gloria. Si algo tú y yo tenemos que buscar, es una palabra de parte de Dios. Pero vemos a Pedro en otro escenario, donde lo vemos como la pesca milagrosa, que Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y lanza la red. Entonces vemos que Pedro le dice, Señor, yo soy aquí el especialista en esto. Toda la noche estuvimos intentando pescar y lo único que pescamos prácticamente fue hambre, no pescamos nada. Entonces le dice, pero en tu palabra, wow, y esto es poderoso. Yo le vengo a hablar a alguien que tiene la misma actitud de Pedro. Por tu palabra, yo aviento la red. Es decir, que Pedro no tiró la red en el nombre de Jesús, no. Pedro tiró la red en una palabra que Jesús le soltó. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar atrapando esta palabra, porque todo aquel que avienta sus redes, avienta su confianza, su dependencia en una palabra de Dios, nunca se irá con las manos vacías. Es decir, que es tan poderoso lo que sucedió en este escenario, que dice la palabra de Dios que las redes se rompían porque era tanta la bendición que había caído en él. Wow, esto es poderoso, no sé si alguien me está entendiendo. Era tan poderoso lo que sucedió en este escenario. ¿Por qué? Por creerle a Dios y lanzar su fe, su confianza, su dedicación en una palabra dada por el Espíritu de Dios. Así igual que tú y yo, debemos depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra decisión, en nuestro tiempo, en una palabra dada por el Espíritu de Dios. En algo deposita tu confianza y es en Dios, porque Él nunca falla, Él nunca miente y Él nunca
nunca te va a defraudar. Deposita tu confianza, deposita tu fe en el Espíritu de Dios y no tengas miedo a lo que digan los pronósticos, no tengas miedo ante la oposición. Sigue caminando en la palabra que Dios te dio. Cuando las cosas se ponen peores, cuando las cosas en vez de ir mejorando se ponen tan mal, tranquilo, es que tu proceso se está acelerando porque estás en la etapa final para que un milagro sea manifestado. No importa lo que estás pasando, por más difícil que sea, y que se haya empeorado la guerra, no te preocupes, ten confianza, estás en la última etapa de lo que estás pasando, porque atrás de eso viene un milagro para tu vida, viene una gran manifestación y vendrá algo poderoso que está a punto de ser manifestado. Serás testigo, dice la palabra de Dios, cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Así que a partir del día de hoy declaro y profetizo sobre tu vida que en estos próximos días vas a ser testigo del poder de Dios y del milagro que viene para tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.